Escuchó bien, ¿eh? Después de la noticia, el análisis. Se lo hemos reiterado en varias oportunidades. Después de la noticia, el análisis. Y la noticia de hoy, claro, bueno, hubo varias noticias, ¿no? Y los personajes que hacen noticias han pasado frente al micrófono de Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas. ¿Será noticia que hoy es el día del libro? La UNESCO acordó de que el día de hoy, el 23 de abril, sea dedicado al libro. El libro. ¿Qué importancia tiene el libro? El leer, el aprender a leer, el conocer la vida a través de la lectura. Hoy hemos invitado al querido profesor, amigo, profesor de castellano de larga data, ex alumno salesiano. Algún día vamos a contar la vida y la historia desconocida, explorador salesiano de Fulvio Molteni, querido amigo, profesor de castellano. Fulvio, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, un abrazo. Muy, pero muy buenos días, Fulvio Molteni. Un placer, Vladimiro, conversar con ustedes esta mañana. Y dice... Realmente es emocionante para mí, en esta época tan difícil que vivimos, poder acercarme a personas tan amigas como ustedes, porque nuestra amistad yo creo que se remonta, Vladimiro, a la infancia, una infancia que ahora nos parece tan lejana. Y bueno, en el caso de Víctor, él fue alumno del liceo, lo recuerdo como un muchacho muy inquieto, muy inclinado a las humanidades, y que ha seguido su línea y ha sido muy consecuente con su actividad, muy perseverante. Yo siempre leo los artículos que él escribe permanentemente en los medios de comunicación locales. Y por supuesto también es un placer estar con Andro, que está trabajando para que el libro pueda llegar cada vez a más y más gente, ¿cierto? Fulvio Molteni, profesor de castellano, hoy nos va a acompañar y él ya presentó también, ¿no?, a nuestros invitados para hablar de distintas miradas, desde distinto sector, algo que es tan importante que hoy nos convoca, que es el libro. Víctor Hernández es el presidente de la Sociedad de Escritores. Yo decía, ya se está transformando en panelista habitual y lo hacemos con mucho gusto de este programa Buenos Días Región. Hola Vladimiro, ¿cómo están todas y todos? Bueno, un placer estar acá contigo. Andro, se está acoplando un poquito. ¿Cómo estás, Andro? Gusto de saludarte, propietario de Revista Que Leo, el hombre que vende los libros. ¿Cómo estás, Sandro? Un gusto de poder estar acá acompañándote un par de minutos en un día tan especial para nosotros, que se celebra el Día Internacional del Libro y que justamente hoy día también se lanza una campaña a nivel nacional, la Red de Libreros Independientes, para que no muera tu librería de barrio. Por lo tanto, la posibilidad de poder estar acá para que después también podamos tocar un poco de lo que va a significar esta campaña que recorre todas las librerías del país, de las librerías independientes que han tenido que sortear estallido social, pandemia y que las tiene a muchas bastante en el suelo. Momentos difíciles, sin ninguna duda, ya lo decía Fulvio. Fulvio, tú eres profesor de castellano. Hoy dicen la nueva terminología, ¿no?, a la que nos cuesta a nosotros los viejos adaptarnos, profesor de lenguaje, pero profesor de castellano, Fulvio Molteni. Fulvio, se dice que los niños leen y no entienden. ¿Cómo desde la escuela y fundamentalmente desde la más tierna edad se puede infundir el cariño, el respeto, la habitualidad en el ser humano de poder leer? ¿Cómo enseñar a leer a un niño y que el niño posteriormente se interese en hacerlo durante toda la vida? Mira, yo creo, Vladimiro, que el Estado ha hecho grandes esfuerzos porque los jóvenes lean. Nosotros los chilenos somos un poco descontentos siempre estamos criticando lo que tenemos y no valoramos lo que tenemos. En otras ocasiones yo he dicho que la educación pública no es mala, como se dice, porque miren, todos los colegios de enseñanza media que yo conocí tienen excelentes se extremó
la expansión del sistema de bibliotecas públicas de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos. Hay bibliotecas en todas las regiones y en lugares también bien distantes. Yo conocí, por ejemplo, la biblioteca de Villa Tehuelches, que queda a 100 kilómetros de Punta Arenas, una localidad pequeña, tiene una excelente biblioteca. Conocí la de Cerro Sombrero, en fin. Pero yo pienso que si los muchachos no se acercan a los libros, es un poco por responsabilidad de nosotros, de los individuos, de las personas, no por responsabilidad del Estado o de la educación pública. Imagínense lo que significa tener una biblioteca en cada colegio. Imagínense lo que significa extender las bibliotecas a los lugares más remotos del país. Y esto se ha hecho. Ahora, estas bibliotecas están dotadas de excelente material. Hay una actualización de los libros, los mismos programas de educación que hay que tomar en cuenta para desarrollar la actividad en la asignatura de lenguaje y comunicación, como se llama ahora. Esos mismos programas están adaptados a escritores de ahora, modernos, actuales. Hay una actualización de los programas. Fulvio, pero sí. ¿Es cierto o es un mito que nuestros niños no entienden lo que leen? Mira, yo no te podría decir que es así, porque no hay ningún instrumento que te permita a ti decirlo. Hay una prueba de comprensión lectora, que es la prueba de transición que se está aplicando ahora para el ingreso a la enseñanza superior. Los resultados que la prueba arroja son siempre más o menos los mismos desde que empezó el sistema de la prueba de actitud académica hace como 40 años atrás. Y bueno, siempre hay alumnos que tienen una facilidad mayor para lo verbal porque tienen la inteligencia verbal. Así como hay otros que tienen una inteligencia espacial o una inteligencia matemática o una inteligencia para la música, por ejemplo. Pero yo pienso que decir que no entienden lo que leen es como mucho. Y además que en todos los colegios se hacen esfuerzos por desarrollar comprensión lectora a través de horas que se dedican en el programa para que el chico practique la comprensión y tenga acceso a los textos, sobre todo, porque es muy importante pensar que lo más, yo creo, progresista que ha hecho el ser humano en su permanencia en este planeta ha sido crear la escritura. Yo pienso que debería haber un libro de la escritura, de la escritura. Mira. Que es como un sistema que te permite comunicarte. El libro es algo dentro del sistema de la escritura, una comunicación, que puede que sea un libro impreso en papel o un libro digital, en fin, como sea, pero el libro es una estructura que permite la comunicación. Eso me parece que gracias. Es importante destacarlo. Gracias, Fulvio. Víctor, presidente de la Sociedad de Escritores. Primero, ¿qué es el libro para un escritor? Hemos escuchado tantas veces cuando niños, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. ¿Qué es el libro para el escritor? Mira, la experiencia que a nivel personal o cuando uno está cerca de quién va a publicar su primer libro, uno ve la ansiedad. Hay escritoras o escritores que prácticamente no duermen porque saben que se acerca un día más de que van a ver, ¿no es cierto?, el libro terminado, lo van a poder tocar. Y a veces eso se convierte en una especie de obsesión. Y yo siempre digo que lo más terrorífico que puede pasarle a un escritor es la página en blanco. Es decir, cuando tú te encuentras tienes que escribir y tienes que comenzar a escribir algo, es algo terrorífico. Tú ves la página en blanco o ves el computador, ¿no es cierto?, y ves un fondo blanco y tienes que partir. Ese es un momento dramático, porque tú sabes que ahora sí, ahora ya entraste en el trabajo, ¿ya?
Aquí el maestro Molteni hablaba de mis artículos. Para mí es difícil escribir, no es algo fácil que uno diga todos los días yo voy a empezar a hacer, no. Es un trabajo que requiere también lo que se llama, ¿no es cierto?, una cierta consistencia, una disciplina, una rigurosidad. No es que te vaya a llegar la inspiración del cielo y tú, esperando eso, ¿no es cierto?, vayas a poder escribir. Entonces yo me imagino, el libro es eso, es el resultado de un enorme esfuerzo que para muchas personas, para muchos escritores, escritoras, es el sueño de toda una vida. Yo conozco, podría dar los nombres acá de gente ya que tiene más de 70, 80 años, que se me han acercado a mí porque quieren contar su vida, su historia de vida. Su historia de vida. Entonces me dicen, y ahora, mira, yo tengo un borrador completo, pero me gustaría esto convertirlo en un libro. El último sueño que quiero darme. Estoy detrás trabajando en 3 libros, la corrección de 3 trabajos de este tipo. Y te digo, o sea, son personas que están continuamente enviándote mensajes, llamándote, preguntándote cómo estás. ¿Estás bien? Porque si uno está bien significa que el libro, la corrección va avanzando, ¿ya? Entonces ellos en paralelo están pendientes de todo, porque saben que en la confianza que depositaron en una persona, ahí se encuentra, ¿no es cierto?, la esperanza de tener el sueño tal vez final de toda su vida. Así que imagínate, un libro puede llegar a ser eso, ¿no? Andro es periodista y yo no sé en qué momento pensó de que podía subsistir vendiendo libros. Primero quiero saber eso, ¿no? ¿Cuál es la razón, cuál fue la motivación de vender libros? Y si en Punta Arenas tenemos un contingente de lectores que concurren hoy a las librerías de la ciudad, ¿qué tal como lectores somos en Punta Arenas y en la región, Andro? A ver, lo primero, si es que esto está pensado en un negocio para hacerse millonario y poder subsistir y vivir de las rentas que pueda dejar una librería, no lo es. Y nosotros en el minuto que nos metimos y nos embarcamos en esto, lo sabíamos y éramos conscientes. Cuando hablo de nosotros, yo y mi hermano, que es mi socio en la librería, entendíamos que era un esfuerzo quijotesco de unos primeros años, de que iba a ser solamente deuda, y después ya lograr estabilizarlo acá en Punta Arenas. Ya había una librería consolidada grande, que es la librería Entre Páginas, que está en Zona Franca, con la cual nosotros tenemos un trabajo constante, continuo entre nosotros. Nos enviamos a los mismos clientes, a los lectores que van a buscar, que yo no tengo el libro, lo tienen ellos, porque entendemos que esta cadena del libro tiene que crecer entre todos. Se ha sumado también hoy día la Vieja Patagonia, que está acá también en el centro, que es de Toro, y nos alegra que la gente comience también a abrir librerías, porque eso significa que se está leyendo más. Claramente para nosotros también ha sido una sorpresa la edad de la gente que compra los libros. Nosotros tenemos chicos que llegan y que nos cuentan de que están durante todo el mes juntando las mesadas o las semanadas para llegar a fin de mes y poder comprarse un libro más de la saga de las que están leyendo. Y eso reconforta también el entender de que el papel no muere, de que no ha pasado cuando vienen estas nuevas tecnologías, el Kindle que se podía leer a través de una pantalla, la gente en su mayoría no se cambia, sigue prefiriendo el papel. Al terminar el libro, ponerlo en su librero, el poder apreciarlo, leerlo, tocarlo, eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que nosotros buscamos a través de la librería, en este caso la librería que leo, pero también de las librerías independientes que hay en la ciudad y las librerías independientes que hay en todo el país, que de verdad se han visto muy afectadas por estos últimos 2 años en los que hemos pasado, uno a través del estallido social y ahora también a través de la pandemia. ¿Se venden libros regionales? Muchísimo. Nosotros tenemos un lugar de libros regionales donde nunca hemos negado la posibilidad de que alguien lo pueda entregar. Ahora bien, siempre está ese dicho o esa vista que se tiene de que el libro es caro. Sí, puede ser caro, pero dependiendo qué es lo que es caro. Muchas veces uno cuando lo pone en sobrepeso, en contrapeso, que es más caro que otra cosa, yo estoy seguro que es mucho más caro salir a comer en un restaurante o quizá ir a tomar con los amigos un trago a un bar que salir a comprarse un libro. Entonces, ¿qué es lo que la importancia que cada uno le da a los bienes materiales? Te lo aseguro que es más barato armar una biblioteca que comprarse un gran televisor.
Entonces, por eso uno va poniendo en contrapeso. Cuando uno me dice libros caros, sí, y también hay que pagar un IVA que nosotros venimos pidiendo ya hace muchísimo tiempo, que de alguna otra forma se pueda eliminar, porque lo que está haciendo es privatizar o es privar el acceso a la cultura de la gente, porque hay que entender que ese mismo IVA que nosotros tenemos que pagar se le tiene que traspasar de una u otra forma al lector. Fulvio Molteni, profesor, Fulvio, ¿cómo se estimula a los niños a la lectura? Por ejemplo, porque estábamos hablando hace un rato, todos tenemos distintas habilidades, ¿no? Y afectos por alguna disciplina, por el deporte, algunos, ¿no? Por la comunicación, por la lectura, por escribir. Otros se transforman en enfermos de la computación, otros enfermos frente a la pantalla de la televisión. Entonces de repente se dice, no, yo no tengo tiempo para leer. ¿Cómo enseñarle a un niño, cómo se le enseña a un niño, a tus alumnos, Fulvio, a leer, a tener apego por el libro que es una afluente cultural inagotable y permanente? Mira, yo creo que podría ser una reflexión acerca de lo que ha sido el programa de castellano a través de la historia. Cuando yo empecé a trabajar en la década del 60 del siglo pasado, el programa contenía algunas recomendaciones de lectura que eran muy, muy estrictas y muy permanentes. El poema del Cid, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, algunos clásicos de la época más contemporánea, como Juan Valera, Pepita Jiménez. Ese era el programa de castellano que estaba vigente en la década del 60 y que estuvo por muchos años. Era un programa bien rígido. Bueno, actualmente el programa va cambiando en forma permanente. Se van incorporando nuevos textos. ¿Y qué significado tiene esto para la motivación que pueda experimentar un niño? Que cada vez hay textos más fáciles de leer, me parece. Hay novelas cortas de García Márquez, hay otras de Mario Vargas Llosa, y eso está todo incluido en el programa. El año pasado, en los últimos años, el último año que hubo clases presenciales, en algunos colegios leyeron un libro que se llama Fahrenheit, de Ray Bradbury, que es un libro bien entretenido, bien importante y que además es muy reflexivo, hace pensar al alumno. Entonces yo creo que el elegir textos es importante para motivar al alumno a la lectura. Cuando yo me vine a trabajar acá a Punta Arenas, regresé a Punta Arenas a trabajar, se me pidió que estudiara los libros de la Patagonia y que procurara incorporarlos en el programa. Hice mi memoria de título en torno a ese tema y encontré que había unas cosas muy apropiadas para muchachos. Por comenzar, yo empecé a trabajar con Francisco Coloane en la década del 60, cuando empecé a hacer clases aquí en Punta Arenas, y leíamos libros como el Témpano Sumergido, el Témpano de Canasaca, que están vinculados a la geografía, a la realidad de Magallanes. Y bueno, así me fui familiarizando con muchos otros textos que yo de alguna manera incorporé al programa. Y después, cuando se pudo escoger asignaturas en el currículum del colegio, yo elaboré el programa de un estudio que se llamaba Libros de la Patagonia y de la Antártica, que era para aquellos que querían escoger la lectura, que estaban más vinculados con lo humanístico. Pero yo creo que desde niños hay que acostumbrarlos a leer entregándoles textos apropiados para ellos. Por ejemplo, yo creo que un niño de enseñanza básica de cuarto no debe dejar de leer Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, o no debe dejar de leer Aladino y la Lámpara Maravillosa, por ejemplo, que es un libro que supuestamente pertenecería a Las Mil y Unas Noches, un cuento que pertenecería a Las Mil y Unas Noches. Ahora, hay muchas otras cosas que son como aptas para la lectura del niño.
Y es cosa de que lo decidamos, porque ¿qué cuesta hacer leer a la gente? ¿Qué puede costar? Pero ahora, No, Fulvio, hay un competidor, ¿no? O dos voluntaria. competidores muy fuertes, que es ¿Mm? el computador para los niños, que a muy temprana edad comienzan a manejar el computador, y el otro es el televisor. Entonces, ¿cómo poder convencer a un niño de que no solamente el libro es cultura, aprendizaje, descubrir un mundo nuevo, sino darle ese gusto que a través de la lectura también se puede entretener? Por ejemplo, consulto, es bueno que en la casa, cuando tú tienes niños muy pequeños, alguien se constituya inicialmente en el cuentacuentos. Yo creo que sí, ¿cómo no va a ser bueno? Siempre en el hogar a los niños se le cuentan cuentos. Yo creo que a ti, a mí, a todos nos contaron cuentos. A mí me regalaron, yo recuerdo una madrina me regaló Las aventuras de Tom Sawyer cuando era niño. Y en otra ocasión, Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces yo creo que es una cuestión de decisión, además, el acercar a los niños a los libros. Es como algo que tendría que ser natural. ¿Cómo no va a ser posible que un niño chico se lea el cuento El loro pelado, por ejemplo, de la colección de Horacio Quiroga? ¿O cómo no va a ser posible que un niño lea un cuentecito de Baldomero Lillo, por ejemplo, que se llama Inamible, que es un cuento humorístico, bien sencillo, muy apropiado para niños de séptimo, octavo básico, incluso de antes, podrían leer esos textos. Y me parece que a lo mejor nos falta como una decisión a los chilenos en el sentido de ponernos de acuerdo todos en que hay que fomentar de alguna manera la lectura, porque eso posibilita que la gente vaya progresando espiritualmente, que es lo que yo creo que más necesitamos cada vez. Le estamos rindiendo un homenaje al libro con Fulvio Molteni, con Víctor Hernández, que es el presidente de la Sociedad de Escritores, y con Andro Minisa, de revista Que Leo. Víctor, estábamos hablando de lo que significa para un escritor un libro. Día pasado yo te pregunté, y ahora coincidíamos porque apuntaba yo hacia ello, cómo estimulamos en los colegios leer lectura hecha por escritores regionales, que hablen de las cosas nuestras, que hablen de nuestra historia, de nuestras bellezas, que hablen del sur, los desafíos patagónicos. Tú ves que eso se está logrando. Los libros hoy llegan, los libros de autores regionales llegan a nuestros establecimientos educacionales. ¿Son leídos por los niños nuestros? Yo creo que hay un avance y eso es indiscutible. Por ejemplo, en la época en que uno entró a la escuela se leía habitualmente textos, cuando era literatura chilena, casi siempre era texto del centro del país, de realidades que tenían que ver, como decía el profesor Molteni, Baldomero Lillo, ¿ah? Manuel Rojas. Perfecto. Pero era difícil encontrar literatura chilena. Se leía a Coloane, pero no se leía tanto a Coloane porque fuera magallánico, porque tuviera que ver con Magallanes, sino porque era trascendente había llegado a la literatura chilena, ¿ah? Literatura nacional. Tú llegabas de soslayo para leer a Beckman, leer a Silvestre Fugel y a Marino Muñoz Lago. Muy difícil leerlo. Pero hoy día yo creo que, mira, hay un redescubrimiento de autores como Rolando Cárdenas, como Ramón Díaz Eterovich, como Juan Mijovilovich, ¿ya? Es que son escritores magallánicos, como Pavel Oyarzún, como Óscar Barrientos, como Cristian Formoso, que son los nuevos talentos y son además académicos formados en el mundo de la literatura. O sea, ellos viven los 365 días del año pensando en el mundo de la literatura.
Y uno ve, ¿no es cierto?, de que aquí en Magallanes todavía existe como un cierto prejuicio, un cierto menoscabo por nuestros propios escritores. ¿Y qué pasa con la poesía? La poesía cada vez se lee menos. Cada vez se lee menos. Tenemos menos recitadores en consecuencia. Cada vez se lee menos, y yo creo que aquí Andro de compartir esto de que cada vez poesía se vende menos. Sí, totalmente. Se vende menos. Completamente. Entonces tú tienes ahí un punto. Yo el otro día hablaba con mi amigo. Teniendo Chile, claro, ¿no?, la cantidad de grandes poetas que tiene. El otro día hacíamos mención de que tenemos en Iberoamérica han existido 10 premios Nobel de literatura, de los cuales 2 son chilenos. Así es. Y los 2 poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y este año se cumplen 50 años de la entrega del premio Nobel a Pablo Neruda. Hay que comenzar a hacer algo importante también sobre eso, recordarlo. Estamos hablando del libro. Hoy aquí en Buenos Días Región, cuando el reloj nos está indicando que estamos a 1 minuto de las 11:30, le voy a pedir a Fulvio que se quede un instante más, ¿no?, acompañándonos a nosotros, a Andro y a Víctor, para que continuemos hasta el mediodía rindiéndole el homenaje que se merece realmente en nuestras vidas, simplemente el libro.